¿Cuándo te diste cuenta de que tus viejos habían perdido completamente la cabeza? Yo tenía 16 años parada en el techo de nuestro garaje con una botella de vodka mientras mi mamá me alentaba desde abajo gritándome que saltara a la pileta. Trata de romperte el brazo, me dijo, señalando la cicatriz en su codo. Vos podés. Mamá y papá estaban completamente obsesionados con la idea de que eran personas perfectas que habían vivido vidas perfectas. Cada error que habían cometido era en realidad un paso necesario para convertirse en quienes eran hoy. Así que esperaban que nosotros tomáramos exactamente las mismas decisiones a las mismas edades. Errores estúpidos, como saltar borrachos a una pileta, incluidos. Cuando nació mi hermano mayor Lucas, papá se sentó y escribió toda su historia de vida año por año, como un manual para que él la siguiera. Cuando Lucas cumplió 7 años, papá lo hizo empezar a jugar al béisbol aunque Lucas odiaba los deportes, porque eso era lo que papá había hecho. Cuando Lucas tenía 9, papá lo obligó a pelear con un pibe del colegio tal como él lo había hecho. Estaba encantado cuando Lucas se rompió la nariz porque papá también se había roto la suya, y ahí fue donde desarrolló su espíritu de lucha y actitud positiva. Mamá hizo lo mismo conmigo y con mi hermana Sophie. Tenía esta línea de tiempo gigante de su vida en la pared de su oficina con fotos, entradas de diario y recortes de diarios. Cuando cumplí 13, me sentó y me dijo, este es tu manual de instrucciones para convertirte en mujer. Le pregunté qué pasaba si no quería hacer algo que ella había hecho y me dijo, entonces te vas a convertir en una versión peor de lo que podría ser y yo me niego a criar hijas inferiores. El seguimiento comenzó inmediatamente. Mamá me hizo cortarme el pelo en un bob horrible porque era cuando ella se había hecho uno. Tuve que dejar el equipo de fútbol que amaba porque mamá nunca había practicado deportes. A los 14, me hizo empezar a fumar cigarrillos porque ella había empezado a los 14. Y aunque lo dejó a los 23, dijo que esos 9 años le enseñaron sobre adicción y autocontrol. Tuve que reprobar álgebra a propósito porque mamá había reprobado álgebra. Cuando dije que eso iba a arruinar mi promedio, ella dijo, yo reprobé álgebra y salí bien. Así que claramente reprobar álgebra es parte de salir bien. Lucas la tenía aún peor. Cuando cumplió 14, papá lo arrastró a un estudio de tatuajes y lo obligó a hacerse una calavera en el hombro porque papá se había hecho uno a los 14 y ahora se arrepentía. Papá dijo, necesitas experimentar el arrepentimiento de un mal tatuaje para entender las consecuencias permanentes. Cuando Lucas tenía 15, papá lo hizo destrozar su auto a propósito conduciéndolo a una zanja porque papá había hecho lo mismo y dijo que le enseñó a respetar los vehículos. Lucas salió con una conmoción cerebral y papá simplemente lo celebró como si fuera un gran logro. Sophie tuvo que perforarse las orejas con una aguja de coser a los 12 porque eso era lo que mamá había hecho, y se le infectaron tanto que terminó en la guardia. Lo peor fue el incidente del techo. En el cumpleaños número 16 de mamá, se emborrachó en una fiesta y saltó del techo de un garaje a una pileta y se rompió la clavícula. Hablaba de eso constantemente como si fuera este momento crucial de construcción de carácter. Así que en mi cumpleaños número 16 me hizo una fiesta, me emborrachó y me dijo que tenía que saltar del techo de nuestro garaje a nuestra pileta. Estaba aterrada. Le dije que no quería hacerlo y ella dijo, yo también tenía miedo. Pero igual lo hice y eso es lo que me hizo valiente. Me quedé ahí arriba mirando la pileta mientras mis amigas miraban y mamá lo filmaba gritando palabras de aliento. Seguía pensando en su clavícula rota y en cómo podría morir si caía mal, pero todos estaban mirando y mamá se estaba impacientando. Así que salté. Erré completamente la pileta y caí en el patio de cemento. Me rompí la pierna en 3 lugares y me fracturé la cadera. En el hospital mamá parecía molesta porque lo había hecho mal. Dijo, yo caí en la pileta perfectamente, así que no te habrás comprometido del todo. Los médicos preguntaron qué había pasado y mamá mintió y dijo que había estado haciendo pavadas. Cuando llegamos a casa, me hizo mirar las radiografías de mis lesiones junto a sus radiografías viejas y dijo, ¿ves? Las dos tenemos prueba de que sobrevivimos nuestros cumpleaños número 16. Le conté todo a la orientadora de mi colegio al día siguiente sobre el cigarrillo y las materias reprobadas y el salto y todo. Ella llamó a la CENAF y nos sacaron a mí, a Sophie y a Lucas de la casa. Nos quedamos con mi tía Clara por 3 meses y fue la primera vez en mi vida que pude ser yo misma. Me uní al equipo de fútbol de nuevo. Dejé de fumar. Empecé a sacar buenas notas. Lucas dejó de tener pesadillas sobre el accidente automovilístico. Las orejas de Sophie finalmente sanaron. Entonces mamá y papá aparecieron en el juzgado con un abogado y cajas de evidencia. Tenían sus líneas de tiempo, diarios y fotos demostrando que todo lo que nos hicieron hacer, ellos lo habían hecho primero. Su abogado argumentó que los padres tienen el derecho de criar a sus hijos según sus propios valores y experiencias de vida. Trajeron a un psicólogo que testificó que modelar comportamiento para los hijos es crianza normal. Mamá dijo que solo estaba tratando de darnos el regalo de su sabiduría. Papá dijo que Lucas estaba volviendo blando sin su guía. El juez se veía incómodo, pero dijo que aunque los métodos eran poco convencionales, los padres sí tienen el derecho de establecer expectativas para sus hijos. Nos enviaron de vuelta a casa esa noche. Mamá sacó su línea de tiempo y señaló la edad 16 y medio. Me sonrió y dijo, a esta edad quedé embarazada de mi primer novio. Así que supongo que necesitamos conseguirte un novio bastante rápido. Entramos por la puerta principal y mamá ni siquiera esperó a que dejáramos nuestras bolsas antes de dirigirse directamente a su oficina. Escuché sus pasos en el piso de madera y luego llamó mi nombre. Cuando llegué,
Estaba parada frente a la pared de la línea de tiempo con los brazos cruzados. Tocó una entrada específica con su dedo, la marcada 16, 5 años, embarazada del primer novio con su letra prolija. Me miró con esta sonrisa brillante como si estuviera anunciando algo emocionante. Me dijo que necesitábamos encontrar un pibe del último año adecuado dentro de 2 semanas para que pudiera mantenerme en el cronograma. Me quedé ahí parada sintiendo que se me caía el estómago. Siguió hablando sobre lo importante que era este hito y cómo moldeó todo lo que vino después en su vida. Asentí y dije, dale, porque ¿qué más podía hacer con papá parado justo detrás de mí en la puerta? Fui a mi habitación, cerré la puerta y me acosté en mi cama mirando el techo. Las palabras del juez seguían sonando en mi cabeza sobre cómo los padres tienen derechos para criar a sus hijos según sus propios valores. Pero esto no era sobre valores. Forzarme a quedar embarazada a los 16 no era crianza. Era algo completamente distinto. Me hice una promesa ahí mismo de que no los dejaría controlar mi cuerpo sin importar lo que hicieran. No sabía cómo los detendría todavía, pero sabía que tenía que encontrar algo. El techo tenía estas viejas manchas de humedad que parecían continentes, y las tracé con mis ojos mientras mi mente corría por las posibilidades. Después de medianoche escuché un golpe suave en mi puerta. La abrí y encontré a Lucas parado ahí viéndose cansado y asustado. Hizo un gesto con la cabeza hacia su habitación y lo seguí por el pasillo. Cuando entramos, Sophie ya estaba sentada en su piso con las rodillas contra el pecho. Mantuvimos nuestras voces en susurros. Lucas dijo que necesitábamos hablar sobre lo que acababa de pasar en el juzgado y lo que mamá anunció. Sophie empezó a llorar en silencio y me senté junto a ella y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Lucas dijo que no podíamos hacer más acrobacias peligrosas como el salto del techo o el accidente de auto. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Luego sugirió que deberíamos averiguar qué requisitos de la línea de tiempo venían después para saber qué vigilar. Saqué mi celular y empezamos a hacer una lista de las cosas que recordábamos de las líneas de tiempo de nuestros viejos. Era una lista larga. Para cuando terminamos eran casi las 2 de la mañana y todos estábamos exhaustos y asustados. A la mañana siguiente en el desayuno, mamá ya estaba en la mesa cuando bajé. Tenía su café y un paquete de cigarrillos al lado de su plato. Tan pronto como me senté, deslizó un cigarrillo por la mesa hacia mí. Lo miré y sacudí la cabeza. Le dije que estaba tratando de dejarlo. Su cara cambió y se le formó esta mirada tensa alrededor de la boca. Dijo que necesitaba reaprender disciplina. Dijo que su línea de tiempo no era opcional y que yo lo había entendido antes de ir al juzgado. Empujó el cigarrillo más cerca de mi plato y esperó. Podía sentir a papá mirando desde la puerta de la cocina. Agarré el cigarrillo, lo puse en mi bolsillo y le dije que lo fumaría después. No se veía contenta con eso, pero lo dejó pasar. En el colegio estaba caminando hacia mi armario cuando mi orientadora, Marcela López, apareció en el pasillo. Tocó mi brazo suavemente y me preguntó cómo había ido en el juzgado. Podía ver en su cara que ya sabía que no había ido bien. Nos quedamos ahí junto a los armarios mientras los pibes corrían pasándonos para ir a clase. Empecé a explicarle sobre volver a casa y mamá anunciando inmediatamente la línea de tiempo del embarazo. Vi cómo la cara de Marcela se ponía pálida. Su mano se apretó en la carpeta que llevaba. Me pidió que viniera a su oficina durante el almuerzo para darle detalles específicos que pudiera anotar. Dijo que necesitaba fechas y palabras exactas y podía recordarlas. Dije que estaría ahí. Apretó mi hombro y se alejó rápidamente hacia la oficina de orientación. Esa tarde, estaba en mi habitación haciendo la tarea cuando escuché el teléfono de casa sonar abajo. Escuché a papá contestar. Hubo una larga pausa y luego su voz se puso fuerte. Me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras para escuchar. Solo podía escuchar el lado de papá, pero sabía que era tía Clara. Dijo algo sobre detener la interferencia con la familia. Luego lo dijo de nuevo más fuerte. Luego simplemente colgó a mitad de oración mientras ella todavía estaba hablando. Lo escuché caminar por la sala y hubo un sonido de tirón y luego el teléfono fue desconectado de la pared. Escuché un cajón abrirse y cerrarse. Volví a mi habitación antes de que pudiera atraparme escuchando. Al día siguiente después del colegio, tomé el colectivo a un barrio diferente y encontré una dietética. Caminé mirando vitaminas y proteína en polvo hasta estar segura de que nadie estaba mirando. Luego encontré la sección con cigarrillos de hierbas que se ven reales pero no tienen tabaco. Compré 3 paquetes con plata que había ahorrado de mi cumpleaños. El cajero no hizo preguntas. Cuando llegué a casa, puse los de hierbas en mi mochila y escondí los paquetes reales que mamá seguía dándome en el fondo de mi armario detrás de unos zapatos viejos. De esa manera, Sophie no los encontraría e intentaría fumarlos. Cuando mamá me mirara fumar, podría usar los falsos y ella no sabría la diferencia. 2 días después, mamá me llamó a su oficina después de la cena. Me dijo que me parara frente a la pared de la línea de tiempo. Señaló diferentes fotos y entradas de diario sobre su primer novio. Dijo que su nombre era Diego y tenía 18 cuando empezaron a salir. Ella tenía 16, salieron durante 4 meses. Explicó cada detalle como si me estuviera dando instrucciones para un proyecto. Dijo que tenía hasta el Día de Acción de Gracias para encontrar a alguien similar. Luego dijo que necesitaba empezar el proceso que llevaría al embarazo para marzo. Seguía usando la palabra proceso como si fuera algo clínico y planeado. Me quedé ahí asintiendo y tratando de no vomitar. Me mostró fotos de Diego y describió su personalidad y qué tipo de auto manejaba. Cuando finalmente me dejó irme, fui directo al baño y cerré la puerta con llave.
Tarde esa noche, cuando todos estaban durmiendo, agarré mi celular y fui a la oficina de mamá. Encendí solo el velador para que no hubiera demasiada luz. Fotografié cada sección de la pared de la línea de tiempo. Me aseguré de obtener fotos claras de la entrada del embarazo y todas sus notas escritas a mano sobre experiencias de vida necesarias. Saqué fotos de las páginas del diario en su escritorio que mencionaban a Diego. Saqué fotos de todo lo que pude encontrar que documentara lo que estaba planeando. Luego volví a mi habitación y busqué en el cajón de mi escritorio hasta encontrar los papeles de alta del Hospital del Salto del Techo. Hice copias en la impresora del pasillo y las escondí dentro de mi libro de matemáticas entre las páginas sobre ecuaciones cuadráticas. A la mañana siguiente me desperté con papá gritando afuera. Fui a la ventana y lo vi haciendo que Lucas saliera al patio. Papá lo llamaba ejercicios de resistencia, pero en realidad solo era empujar a Lucas y hacerlo intentar quedarse de pie. Vi las manos de Lucas temblando mientras intentaba mantenerse firme y recibir los golpes. Su cara estaba pálida y seguía encogiéndose antes de que papá siquiera lo tocara. Presioné mi frente contra el vidrio frío y me sentí mal sabiendo que papá realmente pensaba que esto estaba ayudando a Lucas a convertirse en hombre. Después de unos 20 minutos, papá finalmente dejó a Lucas volver adentro. Lucas pasó por mi habitación sin mirar a nadie y escuché su puerta cerrarse silenciosamente. Esa tarde en la cena, mamá dejó su tenedor y me miró directamente. Dijo que había estado investigando e identificado 3 pibes del último año que podrían funcionar como candidatos a novio. El primero se llamaba Tomás y tenía tercer periodo libre cuando yo tenía hora de estudio. El segundo era Marcos, que se quedaba hasta tarde para la práctica de básquet los martes y jueves. El tercero era alguien llamado Ezequiel, que trabajaba en la cafetería los fines de semana. Sacó un papel doblado con sus horarios de clase escritos en su letra prolija. Señaló el nombre de Tomás y sugirió que podría organizar un encuentro yendo a la biblioteca durante la hora de estudio cuando él estaría ahí. Mi estómago se retorció en un nudo duro cuando me di cuenta de que no solo estaba planeando esto. Estaba tratando activamente de hacer que mi embarazo sucediera en su línea de tiempo exacta. Asentí y dije, dale, aunque cada parte de mí quería gritar. Papá preguntó si entendía la importancia de seguir el camino y dije que sí. Mamá sonrió y me dijo que me ayudaría a elegir ropa que llamara la atención de Tomás. Después de la cena fui directo a mi habitación y me acosté en mi cama mirando el techo. Seguía pensando en marzo y en cómo eso era solo 5 meses. A la mañana siguiente en el colegio, fui a la hora de estudio como siempre. Saqué un cuaderno y miré la página en blanco por mucho tiempo. Luego empecé a escribir todo lo que realmente quería para mí. Escribí fútbol en la parte superior porque eso era lo que más extrañaba. Luego escribí matemáticas y ciencias porque solía ser buena en esas antes de que mamá me hiciera reprobar álgebra. Escribí tal vez universidad, aunque no sabía qué estudiaría. Escribí definitivamente no un bebé a los 16 en mayúsculas. Escribí quiero elegir mi propia vida al final. Miré la lista y sentí algo romperse en mi pecho. Arranqué la página cuidadosamente y la doblé en un cuadrado pequeño. Luego caminé hasta el fondo de la biblioteca donde nunca iba nadie. Encontré un libro grueso sobre la antigua Roma en el estante de abajo y deslicé mi papel doblado dentro entre 2 páginas al azar. Se sintió como dejar prueba de que la verdadera yo existía en algún lugar, incluso si nadie podía verla en casa. Después del colegio, estaba caminando hacia el colectivo cuando alguien llamó mi nombre. Me di vuelta y vi a Marcela parada junto a la puerta de la oficina de orientación. Me hizo señas y la seguí adentro. Cerró la puerta y se sentó en su escritorio. Me dijo que había estado pensando mucho en mi situación. Dijo que quería establecer un sistema donde pudiera venir a hablar con ella en cualquier momento sin que mis viejos lo supieran. Sacó una pila de pases de pasillo y explicó que había creado sesiones de tutoría falsas y grupos de estudio como excusas. Si necesitaba verla, podía simplemente usar uno de los pases y venir a su oficina. Prometió que todo lo que le dijera quedaría privado a menos que hubiera peligro inmediato. Le pregunté qué contaba como peligro inmediato y dijo cualquier cosa que involucrara daño para mí o mis hermanos. Le agradecí y tomé 3 de los pases para guardar en mi mochila. El sábado por la mañana, mamá entró a mi habitación temprano. Me dijo que me levantara porque íbamos a la cafetería cerca del colegio. Pregunté por qué, y dijo que había organizado para que me encontrara accidentalmente con Ezequiel. Dejó un conjunto de ropa en mi cama, un pullover azul y jeans que dijo se veían accesibles. Me dijo que fuera de mente abierta y recordara que esto era sobre seguir el camino que la hizo quien es hoy. Me vestí lentamente y la seguí hasta el auto. En la cafetería me hizo entrar sola mientras ella esperaba afuera. Pedí algo para tomar y me senté en una mesa tratando de verme normal. Un pibe con delantal vino a limpiar la mesa al lado de la mía. Mamá me había mostrado su foto, así que sabía que era Ezequiel. Sonrió y dijo hola. Dije hola de vuelta. Preguntó si iba al secundario y dije que sí. Luego su encargado lo llamó de vuelta al mostrador y se fue. Me quedé ahí sentada por 20 minutos más y luego volví al auto. Mamá preguntó cómo había ido y dije bien. Parecía satisfecha. El lunes por la mañana fui directo a la oficina de Marcela antes del primer periodo. Usé uno de los pases, aunque todavía no lo necesitaba. Me dejó entrar y me senté en la silla frente a su escritorio. Le conté todo sobre la línea de tiempo del embarazo. Expliqué la fecha límite específica de marzo y cómo mamá estaba tratando activamente de emparejarme con pibes del último año. Le mostré el papel con sus horarios que mamá había hecho. La cara de Marcela se puso muy seria. Sacó un bloc legal amarillo y empezó a escribir todo con fechas y horarios.
Me pidió que repitiera ciertas partes para poder obtener los detalles correctos. Luego dejó su lapicera y me miró. Dijo que tenía que reportar esto porque lo que mamá estaba planeando contaba como coerción sexual de una menor. Sentí una chispa pequeña de esperanza mezclada con miedo sobre qué pasaría cuando mis viejos se enteraran. Esa tarde estaba en la oficina de Marcela de nuevo. Tenía su teléfono en altavoz y estaba hablando con alguien llamado Diego. Reconocí su voz de cuando la CENAF vino a nuestra casa antes. Marcela explicó los nuevos desarrollos y leyó de sus notas sobre la línea de tiempo del embarazo y el emparejamiento. La voz de Diego sonaba cansada, pero dijo que el caso todavía estaba técnicamente abierto para monitoreo. Dijo que esta información significaba que necesitaba programar otra visita domiciliaria. Preguntó si el viernes funcionaría y Marcela dijo que sí. Después de que colgara, pregunté si mis viejos sabrían que yo conté. Dijo que sabrían que alguien reportó nuevas preocupaciones, pero no necesariamente quién. 2 días después, el teléfono de casa sonó durante la cena. Papá contestó y su cara se puso dura. Escuchó por tal vez 30 segundos y luego dijo que el viernes estaría bien. Después de que colgara, nos dijo que Diego venía para una visita de seguimiento. Mamá inmediatamente se levantó y empezó a limpiar los platos aunque no habíamos terminado de comer. Pasó los siguientes 2 días limpiando todo. Me hizo desempolvar su oficina, incluyendo la pared de la línea de tiempo. Hizo que Lucas organizara el garaje. Hizo que Sophie limpiara su habitación hasta que pareciera que nadie vivía ahí. El jueves por la noche, papá nos sentó a todos en la sala. Nos hizo ensayar lo que diríamos cuando Diego viniera. Teníamos que practicar diciendo que estábamos felices de estar en casa. Teníamos que practicar diciendo que estábamos aprendiendo mucho de su guía. Teníamos que practicar sonreír y actuar normales. El jueves por la mañana antes del colegio hice algo arriesgado. Fui a la oficina de mamá y la encontré sentada en su escritorio. Le pedí que me explicara la línea de tiempo del embarazo una vez más porque quería asegurarme de entenderla correctamente. Parecía complacida de que me lo estuviera tomando en serio. Habló por casi 10 minutos sobre cómo quedar embarazada a los 16 y medio le enseñó responsabilidad y propósito. Dijo que la forzó a crecer y convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Todo el tiempo que habló, tenía mi celular en mi bolsillo grabando todo. Nunca se dio cuenta. Después de que terminó, le agradecí y fui al colegio. En el baño guardé el archivo de audio en 3 lugares diferentes. Mi celular, mi email y una app de almacenamiento en la nube que descargué. Ese mismo día pasó algo más. No supe de ello hasta después, pero tía Clara fue al juzgado. Presentó papeles solicitando tutela temporal de los 3. Un juez miró su solicitud y asignó a alguien llamado tutor ad litem para investigar. El nombre de la persona era Romina Benítez. Su trabajo era representar nuestros intereses y averiguar qué era realmente mejor para nosotros. Diego llamó a Marcela esa tarde para contarle. Dijo que era un desarrollo positivo porque significaba que nuestras voces serían escuchadas separadamente de nuestros viejos. El viernes durante el almuerzo, mi celular sonó con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo atender. Una voz de mujer dijo hola y preguntó si era yo. Dije que sí. Se presentó como Romina Benítez y dijo que Marcela le había dado mi número. Explicó que era tutora ad litem, lo que significaba que su trabajo era averiguar qué era mejor para mí y mis hermanos. Dijo que tendría que hablar con un juez en privado sobre lo que quería que pasara. Preguntó si tenía tiempo para hablar y dije que sí, aunque el almuerzo casi terminaba. Me hizo preguntas básicas sobre el colegio y casa y cómo estaba. Di respuestas cortas porque había otros estudiantes alrededor. Dijo que llamaría de nuevo pronto y tendríamos una conversación más larga. Después de que colgamos, me quedé ahí sosteniendo mi celular y sintiendo que tal vez las cosas finalmente estaban empezando a moverse en una dirección que no involucraba seguir la línea de tiempo de mamá. Esa tarde, mamá golpeó la puerta de mi habitación y me dijo que viniera a la sala para lo que llamó una charla de salud. Me senté en el sofá mientras ella sacaba un cuaderno y lo abría una página con fechas y números escritos por todos lados. Explicó que a los 16 había rastreado su ciclo menstrual muy cuidadosamente porque entender la fertilidad era importante para las mujeres. Me preguntó cuándo había empezado mi última menstruación y cuánto duraban mis ciclos normalmente. Di respuestas vagas como hace unas 3 semanas y bastante regular, creo, mientras ella escribía todo. Preguntó si experimentaba cólicos y qué tan pesado era mi flujo y si había notado algún cambio en el último año. Cada pregunta se sentía como si estuviera mapeando mi cuerpo sin permiso. Dijo que quería que empezara a rastrear mi ciclo en un diario, tal como ella lo había hecho porque me ayudaría a entender mi ventana de fertilidad. Asentí y dije, dale, aunque no tenía intención de darle esa información. Habló por casi 20 minutos sobre ovulación y tiempo, y cómo quedó embarazada de Lucas porque entendía su cuerpo. Todo el tiempo hice notas mentales de cada cosa invasiva que dijo, para poder contarle a Marcela después. Cuando finalmente terminó, me dio palmaditas en la mano y dijo que tendríamos estas charlas regularmente ahora que yo estaba en la edad correcta para este tipo de orientación. A la mañana siguiente, esperé hasta que mamá se fue a trabajar y luego llamé al consultorio de mi doctora desde mi celular en el baño. La recepcionista contestó y pregunté si podía obtener copias de mis registros médicos de cuando me rompí la pierna el año pasado. Dijo que necesitaría la firma de un padre en el formulario de liberación ya que era menor de 18. Le dije que era para un proyecto escolar sobre historia de salud personal,
y mi profesor necesitaba documentación de una lesión importante. Sonaba escéptica, pero dijo que verificaría con la gerente de la oficina. Le mandé un mensaje a Marcela durante el primer periodo y le expliqué lo que estaba tratando de hacer. Respondió que tenía una cita de orientación programada conmigo para el miércoles por la tarde, y podríamos decir que necesitaba los registros para aplicaciones universitarias o algo que sonara oficial. Dijo que llamaría ella misma al consultorio de la doctora y lo organizaría para que mis viejos no se enteraran. Para el almuerzo me había mandado mensaje de que todo estaba arreglado y podía recoger los registros durante nuestra cita el miércoles. El domingo por la noche estaba en mi habitación haciendo la tarea cuando escuché a papá llamar a Lucas abajo. Me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras y escuché. Papá le dijo a Lucas que era tiempo de otro tatuaje para conmemorar un arrepentimiento, tal como la línea de tiempo original requería. Dijo que ya había hecho una cita en el estudio de tatuajes para el martes por la tarde. La voz de Lucas salió tranquila pero firme. Dijo que no se iba a hacer otro tatuaje. La casa quedó completamente en silencio. Contuve la respiración esperando que papá explotara, pero en cambio solo preguntó qué quería decir Lucas. Lucas repitió que no se iba a hacer otro tatuaje y que no iba a seguir esa parte de la línea de tiempo nunca más. La voz de papá se puso más fuerte preguntando quién se creía Lucas para rechazar un requisito de la línea de tiempo. Lucas dijo que era alguien que no quería más tatuajes de los que se arrepentiría. Papá empezó a gritar sobre la falta de respeto y la generación blanda y cómo Lucas estaba tirando a la basura el regalo de su guía. Mamá salió de su oficina preguntando qué estaba pasando. Papá le dijo que Lucas estaba rechazando el tatuaje y la cara de mamá se puso pálida. Le preguntó a Lucas si entendía lo que esto significaba y Lucas solo asintió. Papá salió furioso por la puerta principal y escuchamos su auto arrancar y salir a toda velocidad. Después de que papá se fue, fui a la habitación de Lucas y encontré a Sophie ya sentada en su piso. Lucas estaba temblando un poco, pero se veía aliviado. Susurramos sobre lo que acababa de pasar y acordamos que era la primera vez que cualquiera de nosotros había rechazado un requisito de línea de tiempo tan directamente. Dije que necesitábamos una forma de conseguir ayuda rápido si las cosas se ponían peligrosas. Sophie sugirió que creáramos algún tipo de señal de emergencia. Lucas sacó su celular y dijo que todos deberíamos guardar el número de tía Clara bajo un nombre falso para que nuestros viejos no supieran que lo teníamos. Lo guardé como pizzería en mis contactos. Lucas lo guardó como gimnasio. Sophie lo guardó como biblioteca. Luego Lucas dijo que necesitábamos una palabra código que le dijera a tía Clara que viniera a buscarnos inmediatamente o llamara a la policía. Sugerí línea de tiempo ya que era algo que nunca le enviaríamos normalmente. Todos estuvimos de acuerdo y practicamos enviando el mensaje de prueba y borrándolo. Lucas nos hizo prometer que solo lo usaríamos en una emergencia real cuando realmente necesitáramos ayuda de inmediato. Nos quedamos ahí sentados por un rato sin decir mucho, solo sabiendo que habíamos cruzado algún tipo de línea esta noche. El resto de la semana pasó en silencio tenso. Papá apenas le hablaba a Lucas. Mamá seguía dándome miradas significativas como si estuviera decepcionada de que no hubiera defendido el sistema de línea de tiempo. El viernes por la tarde Diego apareció para la visita domiciliaria programada. Mis viejos se transformaron instantáneamente en anfitriones encantadores. Mamá hizo té y trajo galletitas. Se sentó con Diego en la mesa del comedor y explicó su filosofía de crianza como enseñanza experiencial donde los hijos aprenden viviendo las mismas experiencias formativas que sus padres sobrevivieron. Lo hizo sonar razonable y pensado. Papá habló sobre lo importante que es pasar sabiduría a través de experiencias compartidas en lugar de solo sermones. Diego asintió y tomó notas sin mostrar lo que estaba pensando. Nos hizo algunas preguntas sobre el colegio y actividades. Todos dimos las respuestas ensayadas sobre estar felices de estar en casa y aprender tanto. Diego se quedó por casi una hora haciendo preguntas suaves y observando cómo interactuábamos. Cuando se fue, agradeció a mis viejos por su tiempo y dijo que presentaría su informe dentro de unos días. Después de que el auto de Diego se alejara, la cara de papá cambió. Dijo que no habíamos sido lo suficientemente entusiastas durante la visita y que necesitábamos recordar que la CENAF estaba buscando razones para interferir. Como castigo nos asignó tareas de línea de tiempo. Lucas tuvo que limpiar el garaje y organizar el viejo equipo de béisbol de papá. Sophie tuvo que revisar las joyas de mamá y pulir todo. Yo tuve que reorganizar la oficina de mamá incluyendo desempolvar la pared de la línea de tiempo. Subí con un trapo y lustramuebles. La pared de la línea de tiempo ocupaba toda la pared trasera de la oficina con fotos, entradas de diario y recortes de diarios organizados por año. Mientras desempolvaba cada sección, saqué fotos con mi celular asegurándome de capturar la entrada del embarazo y las entradas sobre el salto del techo y los cigarrillos. El diario de mamá de cuando tenía 16 estaba en el escritorio. Lo hojeé y encontré páginas donde había escrito sobre quedar embarazada y lo asustada que estaba, pero también cómo le dio propósito. Saqué fotos de esas páginas también. Escribí citas en la app de notas de mi celular como quedar embarazada a los 16. 5 fue lo que me hizo y Diego no se quedó, pero la experiencia me enseñó todo sobre sacrificio. Me aseguré de poner todo exactamente como lo encontré para que no supiera que había estado documentando.
El lunes por la mañana fui directo a la oficina de Marcela antes del primer periodo. Cerró la puerta y sacó un formulario oficial con el membrete del colegio. Dijo que estaba completando una declaración de reportador obligatorio enfocándose específicamente en el riesgo de coerción sexual de la línea de tiempo del embarazo. Me pidió que confirmara los detalles sobre la fecha límite de mamá y su emparejamiento activo. Le conté todo, incluyendo la cita de café que mamá trató de organizar y la charla de salud sobre fertilidad. Marcela escribió todo con fechas y horarios exactos. Cuando terminó, hizo 2 copias. Me dio una y me dijo que la guardara en algún lugar seguro donde mis viejos no la encontrarían. Dijo que estaba guardando el original en un gabinete con llave en la oficina de orientación. Explicó que esta declaración iría a la CENAF y a Romina y sería parte del registro oficial sobre lo que estaba pasando en nuestra casa. Esa misma semana tía Clara estaba trabajando en algo también, aunque no supe todos los detalles hasta después. Pasó días revisando papeles y archivos de cuando nos quedamos con ella. Encontró el boletín de Lucas de esos 3 meses mostrando que sus notas habían mejorado en todas las materias. Encontró el listado de mi equipo de fútbol probando que me había reincorporado. Reunió registros médicos de las citas de seguimiento de Sophie mostrando que sus infecciones de oído se habían curado completamente después de que dejamos la casa de nuestros viejos. Escribió una declaración describiendo nuestras rutinas diarias en su casa y cómo habíamos prosperado con reglas normales y libertad para hacer nuestras propias elecciones. Presentó todo a Romina como evidencia de que nos iba mejor fuera del control de nuestros viejos. El martes siguiente Romina llamó y preguntó si podía entrevistarme en privado en el colegio. Marcela organizó que usáramos un aula vacía durante mi periodo libre. Romina se sentó frente a mí en un pupitre y dijo que quería escuchar todo en mis propias palabras. Saqué mi celular y reproduje la grabación de audio de mamá explicando la línea de tiempo del embarazo. Romina escuchó sin interrumpir. Luego le mostré las fotos de la pared de la línea de tiempo con la entrada del embarazo claramente visible. Le mostré las imágenes de las entradas del diario de mamá. Saqué los papeles de alta del hospital del salto del techo que mostraban que me había roto la pierna en 3 lugares y fracturado la cadera. Romina miró todo cuidadosamente y hizo preguntas sobre fechas y quién estaba presente y exactamente qué se dijo. Nunca se veía impactada u horrorizada, solo enfocada y profesional. Tomó notas e hizo copias de todo lo que le mostré. Cuando terminamos, me agradeció por ser tan minuciosa con la documentación y dijo que todo esto sería muy importante para que el juez lo viera. El miércoles por la tarde, mamá me llamó a la sala donde estaba sentada con su agenda. Dijo que había organizado para que tomara un café con el pibe del último año el sábado por la tarde a las 2. Ya le había mandado mensaje a su mamá para arreglarlo. Sentí que se me caía el estómago, pero mantuve mi voz calmada. Le dije que tenía demasiada tarea este fin de semana y que mis piernas todavía me dolían por la vieja lesión cuando caminaba mucho. Se molestó y dijo que estaba poniendo excusas. Dije que realmente no podía hacerlo este fin de semana y podíamos posponerlo. Me miró fijamente por un largo momento. Finalmente suspiró y dijo, bueno, lo reprogramaríamos para el próximo fin de semana, pero necesitaba tomármelo en serio porque la línea de tiempo no se iba a seguir sola. El jueves, después del colegio, Marcela me llevó a una clínica de salud a 2 barrios de distancia donde nadie conocería a mi familia. El edificio era pequeño y simple con un estacionamiento medio vacío. Entramos juntas y Marcela esperó en el vestíbulo mientras yo llenaba formularios usando un nombre falso para mi contacto de emergencia. La enfermera que me llamó tenía pelo gris y ojos amables y no preguntó por qué estaba ahí sola. Solo explicó las diferentes opciones de anticonceptivos y preguntó cuál quería. Elegí las pastillas porque eran más fáciles de esconder. Me dio una bolsita de papel con 3 meses de provisión y un folleto sobre tomarlas a la misma hora todos los días. Le agradecí y me fui y Marcela me llevó a casa sin hacer preguntas. Esa noche escondí las pastillas dentro de una vieja caja de tampones en mi baño donde mamá nunca miraría. El viernes por la tarde papá entró a mi habitación y empezó a revisar mi mochila buscando su cargador de celular. Lo vi sacar carpetas y cuadernos y luego se detuvo y sostuvo el folleto de la clínica que me había olvidado de tirar. Me miró fijamente y luego a mí con esta expresión en su cara. Le dije que era para un proyecto de clase de salud sobre educación reproductiva y teníamos que visitar diferentes instalaciones médicas para aprender sobre servicios. Siguió mirando el folleto y podía ver que no me creía totalmente, pero no podía probar nada. Finalmente lo volvió a poner en mi bolso y se fue sin decir nada más. Tan pronto como se fue, agarré toda mi documentación de mi mochila, mi armario y mi escritorio. Tomé los registros del hospital y las fotos de la pared de la línea de tiempo y las grabaciones de audio y puse todo en una carpeta. El lunes por la mañana, antes del colegio, fui a mi armario y escondí la carpeta detrás de mis libros de texto donde mis viejos nunca la encontrarían. Durante el primer periodo, mi celular vibró y vi el número de Romina. Pedí permiso para ir al baño y la llamé de vuelta desde el pasillo. Explicó que estaba presentando una moción para que yo testificara en cámara, lo que significaba que hablaría con el juez en privado en su oficina sin mis viejos ahí. También estaba solicitando órdenes de protección interinas que prohibirían a mamá y papá hacerme hacer requisitos de línea de tiempo peligrosos mientras el caso seguía. Dijo que la audiencia probablemente se programaría dentro de 2 semanas y necesitaba seguir documentando todo. Esa tarde papá le dijo a Lucas que manejara hasta el súper para comprar víveres.
La cara de Lucas se puso blanca y empezó a respirar muy rápido como si no pudiera obtener suficiente aire. Su mano temblaba tan mal que dejó caer las llaves del auto en el piso. Papá le gritó que las recogiera y Lucas solo se quedó ahí parado, respirando más y más rápido con todo su cuerpo temblando. Saqué mi celular y empecé a cronometrarlo mientras escribía todo lo que veía. El episodio duró 4 minutos antes de que Lucas finalmente se calmara lo suficiente para decir que no podía manejar. Papá se enojó y se fue al súper él mismo. Guardé mis notas con la hora y la fecha para que hubiera un registro de cómo el accidente de auto forzado todavía afectaba a Lucas. El martes por la mañana mamá me atrapó afuera sin cigarrillo. Me hizo volver adentro y sentarme en la mesa de la cocina mientras ella se paraba sobre mí. Sacó uno de sus paquetes de cigarrillos reales y puso uno frente a mí y me dijo que lo fumara ahora mismo. Lo encendí y di unas pitadas mientras ella miraba y luego finalmente se fue. Tan pronto como se fue, salí afuera y cambié mis cigarrillos de hierbas por el resto del día. Guardé el paquete real que me había dado en mi habitación para que Sophie no lo encontrara e intentara fumarlo. El miércoles por la tarde estaba haciendo la tarea cuando vi a mamá publicando en las redes sociales. Había subido fotos de nuestra familia haciendo actividades juntos con un largo texto sobre tradiciones orgullosas y enseñar a los hijos a través de la experiencia. Hice capturas de pantalla de todo, incluyendo las marcas de tiempo y todos los comentarios de sus amigas diciendo lo maravillosa que era nuestra familia. Envié las capturas a Marcela, quien dijo que las reenviaría a Romina y Diego. El jueves por la tarde mi celular sonó y era Romina llamando para decir que había presentado su moción esa mañana. El juzgado había programado una audiencia para la próxima semana. Me recordó que podría hablar con el juez en privado y explicar exactamente lo que estaba pasando. Me dijo que fuera honesta y específica sin hacer que nada sonara más grande de lo que era. Esa noche en la cena papá anunció que teníamos tiempo familiar sin celulares. Nos hizo a los 3 entregar nuestros celulares y los cerró con llave en el cajón de su escritorio. Me fui a la cama temprano y esperé hasta escuchar la puerta de la habitación de mamá y papá cerrarse. Luego me levanté y saqué mi celular viejo de detrás de los libros en mi armario. Lo había mantenido cargado por si acaso. Le mandé mensaje a tía Clara y Marcela que estaba bien, pero que la comunicación podría ser difícil por un tiempo. El viernes por la mañana, alguien envió un aviso anónimo a la línea directa de la CENAF con un clip de mi grabación de audio adjunta. No sabía quién lo había hecho, pero estaba contenta de que alguien lo hubiera hecho. Esa tarde, Diego llamó a la casa y escuché a papá contestar. Diego dijo que estaba haciendo una visita sin anunciar al día siguiente. La cara de papá se puso tensa y mamá se veía preocupada cuando se lo dijo. Podía decir que estaban asustados sobre lo que Diego podría encontrar. El sábado por la tarde el timbre sonó y ahí estaba Diego parado en nuestro porche sin ninguna advertencia. Mamá trató de ser amigable y le ofreció café, pero él dijo que necesitaba ver toda la casa. Ella empezó a darle un recorrido y trató de saltear su oficina, pero Diego dijo que necesitaba ver todas las habitaciones. Caminó a su oficina y se detuvo frente a la pared de la línea de tiempo. Se quedó ahí parado por mucho tiempo leyendo todas las entradas con sus fechas y descripciones. Mamá hablaba rápido explicando cómo era solo historia familiar y tradición y una forma de preservar recuerdos. Diego no dijo nada. Solo siguió leyendo y tomando notas y vi su cara ponerse más seria mientras se movía por la pared. Escribió notas por 15 minutos seguidos sin decir nada. Luego pidió sacar fotos de la pared y mamá realmente no podía decir que no. Fotografió cada sección. Hizo zoom en la entrada del embarazo y sacó fotos de las notas escritas a mano de mamá sobre experiencias de vida necesarias. Mamá seguía hablando más rápido tratando de explicar cómo era solo tradición familiar y una forma de pasar sabiduría. Pero la cara de Diego se mantuvo seria y profesional. Le agradeció por el recorrido y dijo que estaría en contacto. Luego se fue sin el café que ella había ofrecido. Después de que se alejara, mamá fue directo a su oficina y cerró la puerta y la escuché en el teléfono con su abogado hablando en voz baja y preocupada. El lunes siguiente por la mañana papá despertó a Lucas temprano y le dijo que era tiempo para práctica de pelea. Lucas trató de decir que tenía tarea, pero papá lo arrastró afuera al patio donde un pibe vecino ya estaba esperando. Miré desde mi ventana mientras papá los hacía pelear, empujando a Lucas más fuerte cada vez que trataba de retroceder. El pibe vecino le dio golpes en las costillas a Lucas y papá seguía gritándole que devolviera los golpes, que mostrara algo de espíritu, que recordara que esto estaba construyendo carácter. La cara de Lucas estaba roja y respiraba con dificultad, pero papá no lo dejaba parar. Después de 20 minutos, papá finalmente lo dejó ir y Lucas entró sosteniendo su costado. Al día siguiente en el colegio vi moretones por todas sus costillas y brazos durante la clase de gimnasia. Durante mi sesión de orientación con Marcela le conté lo que había pasado y ella preguntó si Lucas la dejaría sacar fotos. Le mandé un mensaje y vino a su oficina durante su periodo libre. Marcela documentó cada moretón con su celular asegurándose de obtener fotos claras que mostraran la extensión del daño. Agregó las fotos a un archivo en su computadora etiquetado con nuestro apellido y la fecha actual. El martes durante el almuerzo me senté en la biblioteca con un cuaderno y escribí todo lo que había pasado desde que nos enviaron de vuelta a casa. Describí la línea de tiempo del embarazo, los cigarrillos, la práctica de pelea, todo en detalle con fechas y horarios específicos. Al final escribí que si algo me pasaba quería vivir con tía Clara y puse su nombre completo y número de teléfono. Sellé la carta en un sobre y escribí abrir
escribir si algo me pasa en el frente en letras grandes. Después del almuerzo fui a la oficina de Marcela y le entregué el sobre. Leyó lo que había escrito en el frente y su expresión se puso triste pero determinada. Prometió mantenerlo seguro y lo guardó con llave en su archivador justo al lado de la carpeta con las fotos de moretones de Lucas y toda la otra documentación que había estado recopilando. El miércoles por la tarde tía Clara manejó para reunirse con Diego en su oficina. Trajo una carpeta con fotos de su casa, copias de su horario de trabajo y un plan escrito de cómo nos supervisaría a los tres. Diego miró todo mientras ella explicaba que tenía un cuarto extra que podíamos usar, que vivía en el mismo distrito escolar así que no tendríamos que cambiar de colegios y que sus reglas se basaban en seguridad y respeto en lugar de forzarnos a copiar la vida de alguien más. Le mostró el boletín mejorado de Lucas de cuando nos quedamos con ella antes, el listado de mi equipo de fútbol probando que me había reincorporado y registros médicos mostrando que las infecciones de oído de Sophie se habían curado completamente. Diego hizo copias de todo y dijo que incluiría todo en su próximo informe al juzgado. Tía Clara preguntó qué más podía hacer para ayudar y él le dijo que lo mejor era mantenerse disponible y seguir documentando lo bien que nos iba cuando estábamos con ella. El jueves por la mañana todos tuvimos que ir al juzgado para mediación. Nos sentamos en una sala de conferencias con mis viejos de un lado de la mesa y yo, Lucas y Sophie del otro lado. El abogado de mamá y papá estaba ahí más Diego y Romina. El mediador les pidió a mis viejos que explicaran su enfoque de crianza y mamá lanzó este largo discurso sobre herencia y tradición, y cómo solo estaban tratando de pasar las lecciones que los hicieron quienes son. Papá habló sobre construir carácter a través de la experiencia y dijo que los pibes de hoy en día eran demasiado blandos porque los padres los protegían de todo. Luego el mediador me pidió que explicara mi perspectiva. Mantuve mi voz calmada y objetiva aunque mis manos temblaban bajo la mesa. Dije que tenía miedo de qué requisito de línea de tiempo vendría después, que no quería quedar embarazada a los 16, que tenía miedo de lastimarme de nuevo como cuando salté del techo. No lloré ni grité. Solo declaré los hechos tan claramente como pude. Lucas habló sobre el accidente de auto y cómo todavía tenía pesadillas. Sophie mostró las cicatrices en sus orejas de las perforaciones infectadas. Mis viejos seguían diciendo que estábamos malinterpretando sus intenciones, que todo lo que requerían era algo que ellos habían sobrevivido así que no podía ser tan peligroso. Durante un descanso Romina me llevó aparte a un pasillo vacío. Me dijo algo que había aprendido durante su investigación. Que la propia madre de mamá había usado métodos de control similares con ella cuando estaba creciendo. Mamá había sido forzada a seguir la línea de tiempo de su abuela tal como nosotros estábamos siendo forzados a seguir la de mamá. Por un segundo sentí este destello de simpatía entendiendo que mamá aprendió esto de su propia infancia y probablemente pensaba que era normal. Pero luego recordé el salto del techo y los huesos rotos y la fecha límite del embarazo y supe que esa explicación no hacía que estuviera bien hacernos lo mismo. Romina pareció leer mi cara porque asintió y dijo que el trauma puede pasarse a través de generaciones. Pero eso no significa que tengamos que aceptarlo o repetirlo. El viernes por la mañana fue el testimonio en cámara, lo que significaba que podía hablar con el juez en privado sin mis viejos en la sala. Me senté en su oficina con solo él, Romina y un reportero judicial que escribía todo lo que decía. El juez me pidió que explicara qué estaba pasando en casa y saqué mi celular. Reproduje la grabación de audio de mamá explicando la línea de tiempo del embarazo con todos los detalles específicos sobre quedar embarazada para marzo. Le mostré las fotos de la pared de la línea de tiempo con las entradas sobre actividades peligrosas. Presenté mis registros del hospital del salto del techo con la documentación de 3 huesos rotos y una cadera fracturada. Expliqué en detalle sobre el plan del embarazo, la fecha límite que mamá había establecido y cómo estaba tratando activamente de encontrarme un novio del último año para que sucediera. El juez escuchó cuidadosamente e hizo preguntas aclaratorias sobre fechas y horarios y exactamente qué habían dicho mis viejos. Preguntó si me sentía segura en casa y le dije honestamente que no sabía qué me harían hacer después. Preguntó qué quería que pasara y dije que quería vivir con tía Clara donde podría simplemente ser yo misma sin seguir la historia de vida de alguien más. Esa misma tarde, el juez emitió órdenes de seguridad interinas. La orden decía que mis viejos no podían requerir que hiciéramos actividades peligrosas, que yo tenía acceso garantizado a la orientación escolar sin interferencia, y que Diego tenía que hacer visitas de monitoreo semanales para asegurarse de que estábamos bien. Las órdenes no nos removían del hogar todavía, pero creaban reglas que mis viejos tenían que seguir o estarían en desacato al juzgado. Romina explicó que estas eran protecciones temporales mientras el caso continuaba y que el juez estaba tomando la situación en serio, incluso si no estaba listo para cambiar la custodia todavía. Cuando llegamos a casa esa noche, mis viejos estaban esperándonos con copias de las órdenes judiciales en sus manos. Sus caras estaban tensas y enojadas, pero no dijeron mucho. Mamá puso los papeles en su escritorio y papá salió a cortar el pasto aunque ya era casi de noche. La semana siguiente, mamá me dijo que no podía ir a la práctica de fútbol. Dijo que era castigo por las órdenes judiciales, pero me sentía más fuerte de lo que me había sentido en meses. La orden judicial estaba realmente funcionando, realmente protegiéndome, y por primera vez creí que tal vez las cosas realmente podían cambiar. 2 días después en la cena, papá anunció que iba a llevar a Lucas afuera para practicar la experiencia de manejo en la zanja que estaba en su línea de tiempo. Lucas dejó su tenedor y dijo que no.
Papá empezó a gritar que meterse en una zanja le enseñó sobre consecuencias y Lucas necesitaba la misma lección. Estaba gritando tan fuerte que las ventanas temblaban y podía ver vecinos mirando desde sus patios. Uno de ellos sacó su celular y me di cuenta de que estaban llamando a alguien, probablemente a la policía. 10 minutos después, 2 policías golpearon nuestra puerta de entrada. Papá contestó y trató de actuar normal, pero su cara todavía estaba roja de gritar. Los oficiales dijeron que habían recibido una llamada sobre un disturbio doméstico y necesitaban hacer un control de bienestar. Entraron y hablaron primero con mis viejos. Luego pidieron hablar conmigo y Lucas por separado. Un oficial me llevó a la cocina mientras el otro hablaba con Lucas en la sala. Le conté sobre las órdenes judiciales y le mostré la copia que tenía en mi celular. Expliqué que papá había estado tratando de hacer que Lucas hiciera algo peligroso, y Lucas había rechazado basándose en las órdenes de protección. El oficial escribió todo en un cuaderno y dijo que estaba contento de que conociéramos nuestros derechos. Preguntó si nos sentíamos seguros y dije que sí, siempre y cuando las órdenes judiciales se siguieran. Antes de irse, ambos oficiales se aseguraron de que Lucas y yo tuviéramos el número de no emergencias guardado en nuestros celulares. Dijeron que llamáramos en cualquier momento que nos sintiéramos inseguros o si nuestros viejos trataban de violar las órdenes judiciales. Escribieron un informe de incidente notando los gritos y la participación previa de la CENAF y dieron el nombre de Diego a su supervisor para que el informe se agregara a nuestro archivo de caso. El lunes por la mañana, Romina me llamó antes del colegio y dijo que estaba presentando una moción de modificación. Tenía el informe policial de la noche del viernes y documentos de Marcela mostrando que mamá trató de prohibirme la práctica de fútbol justo después de que el juez emitiera las órdenes interinas. Romina dijo que estaba solicitando una audiencia de emergencia porque mis viejos seguían violando las instrucciones del juzgado y el comportamiento estaba empeorando en lugar de mejorar. Preguntó si había pasado algo más durante el fin de semana y le dije que no. Mis viejos habían estado tranquilos y tensos, como si estuvieran planeando algo pero no habían actuado todavía. Dijo que siguiera documentando todo y que la llamara inmediatamente si cualquiera de mis viejos trataba de forzar requisitos de línea de tiempo en mí o mis hermanos. Esa tarde, mamá estaba esperando junto a mi armario cuando terminó el colegio. Agarró mi brazo y dijo que íbamos a tomar café con el pibe del último año ahora mismo, que ya le había mandado mensaje y la estaba encontrando en 20 minutos. Retiré mi brazo y le dije claramente que no iba a ningún lado con ella. Se le formó esta expresión en la cara como si la hubiera abofeteado y empezó a decir que era desagradecida y no entendía que quedar embarazada a los 16 la hizo quien es hoy. Tenía mi celular en mi bolsillo ya grabando porque había empezado a hacer eso cada vez que estaba sola con cualquiera de mis viejos. Siguió hablando sobre cómo el embarazo le enseñó responsabilidad y propósito, y yo estaba tirando a la basura la oportunidad de aprender esas mismas lecciones. La dejé terminar, luego me alejé y fui directo al baño. Envié la grabación a Romina antes de dejar el edificio del colegio. El miércoles por la mañana, Romina llamó de nuevo y dijo que el juzgado programó una audiencia de emergencia para el viernes. Sonaba satisfecha, como si las cosas se estuvieran moviendo de la manera que esperaba. Todos los abogados fueron notificados y Diego presentó un informe actualizado al juez. Romina me dijo que Diego estaba recomendando colocación temporal con tía Clara porque mis viejos seguían tratando de controlarnos incluso con órdenes judiciales en su lugar. Dijo que la audiencia probablemente tomaría la mayor parte de la mañana y debía prepararme para que mis viejos estuvieran molestos cuando escucharan la decisión del juez. El viernes me quedé en casa del colegio para la audiencia. Todos nos sentamos en la sala del juzgado mientras el juez revisaba todo. Miró el informe policial de la llamada del vecino. Escuchó la grabación de mamá tratando de forzar la cita de café. Revisó el informe de Diego sobre las violaciones continuas. Luego anunció que estaba otorgando tutela temporal a tía Clara comenzando inmediatamente. Mis viejos tenían que hacer visitas supervisadas solamente, y tenían que completar clases de crianza y terapia familiar antes de que cualquier cambio de custodia pudiera siquiera ser considerado. Mamá empezó a llorar y la cara de papá se puso roja, pero ninguno de los dos dijo nada. El juez dejó en claro que si violaban las reglas de visita supervisada o trataban de contactarnos fuera de los horarios aprobados, podrían perder la visitación completamente. Esa tarde, tía Clara nos recogió con nuestras cosas esenciales. Habíamos empacado bolsos esa mañana antes de la audiencia por si acaso. El viaje a su casa tomó 40 minutos y nadie habló mucho. Cuando llegamos, nos mostró nuestras habitaciones. Lucas tuvo la habitación extra arriba, y Sophie y yo compartimos la habitación de invitados más grande con 2 camas. Tía Clara nos sentó en la cocina y explicó las reglas de su casa. Tenía toque de queda de 10 en las noches de semana y medianoche los fines de semana. Teníamos que hacer tareas como lavar platos, lavar ropa y trabajo de jardín. Teníamos que ser honestos con ella sobre a dónde íbamos y con quién estábamos. Luego dijo que la regla más importante era que podíamos tomar nuestras propias decisiones sobre actividades, amigos y planes futuros. Dijo que firmaría permisos para cualquier cosa razonable y apoyaría lo que quisiéramos hacer siempre y cuando fuera seguro y legal. La semana siguiente fui a la oficina atlética y llené todos los formularios para oficialmente reincorporarme al equipo de fútbol. Tía Clara firmó todo sin hacer preguntas o compararlo con ninguna línea de tiempo. La práctica empezó esa tarde y corrí ejercicios con mis compañeras como si nunca me hubiera ido. La entrenadora me puso de vuelta en mi vieja posición y dijo que había trabajado duro para mantenerme en forma durante el tiempo libre.
El fútbol se convirtió en algo que esperaba todos los días. Era un lugar donde era solo una jugadora trabajando en habilidades e intentando hacer goles, no alguien siguiendo un guión escrito antes de que naciera. 2 semanas después, tuvimos nuestra primera visita supervisada con mamá y papá en un centro de servicios familiares. Un trabajador social se sentó en la sala con nosotros todo el tiempo. Mis viejos parecían rígidos e incómodos, como si no supieran de qué hablar sin la línea de tiempo para guiar la conversación. Mamá preguntó sobre el colegio y le dije que estaba bien. Papá le preguntó a Lucas sobre sus clases y Lucas dio respuestas cortas. Nos mostraron papeles probando que se habían inscrito en las clases de crianza requeridas y sesiones de terapia familiar. La visita duró 1 hora y todos nos fuimos sintiéndonos raros e incómodos. Pero al menos nadie gritó o trató de forzarnos a hacer nada peligroso. Durante el mes siguiente, la CENAF creó un plan de caso formal con metas específicas que mis viejos tenían que cumplir. Tenían que completar 12 semanas de clases de crianza. Tenían que asistir a terapia familiar 2 veces al mes. Tenían que demostrar que entendían por qué forzarnos a recrear sus experiencias era dañino. Tía Clara coordinó los horarios de todos y se aseguró de que llegáramos a las citas de terapia y visitas supervisadas. Diego nos revisaba cada semana para ver cómo nos estábamos adaptando a vivir con tía Clara. Siempre preguntaba si nos sentíamos seguros y si nuestros viejos habían tratado de contactarnos fuera de los horarios aprobados y siempre decíamos que no. Todo estaba siguiendo las reglas. En el colegio me reuní con mi orientadora vocacional para crear un plan para arreglar mis notas. Había reprobado álgebra a propósito porque mamá la reprobó y ahora necesitaba realmente aprender el material. La orientadora me consiguió tutoría 3 veces a la semana después de la práctica de fútbol. Empecé a trabajar en problemas y hacer preguntas y realmente tratar de entender los conceptos en lugar de solo copiar respuestas incorrectas. También tiré el último paquete de cigarrillos que mamá me había dado. Lo encontré en mi mochila cuando estaba limpiando cosas viejas y caminé directo al tacho de basura afuera del colegio y lo tiré. No necesitaba pretender ser adicta a algo solo porque mamá pensaba que fumar le enseñó sobre autocontrol. Lucas empezó a trabajar con una terapeuta que ayudaba a personas a lidiar con malas experiencias. Se reunía con ella 2 veces a la semana y hablaban sobre el accidente de auto que papá lo hizo hacer. Después de unas sesiones, ella sugirió que practicara manejar en estacionamientos vacíos con tía Clara para ayudarlo a sentirse menos asustado. Iban al estacionamiento del shopping temprano los domingos por la mañana cuando casi no había nadie. Lucas manejaba círculos lentos alrededor de los espacios vacíos mientras tía Clara se sentaba en el asiento del acompañante y le recordaba que estaba seguro. Sus pesadillas sobre el accidente empezaron a pasar menos seguido, tal vez una vez a la semana en lugar de todas las noches. Una tarde me dijo que estaba empezando a pensar que tal vez realmente estaría bien algún día, que tal vez el accidente no tenía que definir el resto de su vida. Una semana después, tía Clara llevó a Sophie a un lugar de piercing profesional al otro lado de la ciudad. La mujer que trabajaba ahí usaba guantes y usaba equipo que venía sellado en paquetes de plástico. Limpió las orejas de Sophie con algo que olía fuerte y medicinal. Las viejas cicatrices de la infección de la aguja de coser se veían como marcas rojas abultadas en ambos lóbulos. Tía Clara sacó fotos de ellas con su celular antes de que pasara el piercing. La mujer marcó puntos en las orejas de Sophie con una lapicera púrpura y se los mostró en el espejo para asegurarse de que la colocación se veía bien. Luego usó una aguja hueca que era muy diferente de la aguja de coser que mamá la había hecho usar. Sophie apretó mi mano pero no lloró. La mujer puso pequeños aros de plata y explicó cómo limpiarlos 2 veces al día con solución salina. Le dio a Sophie una hoja impresa con instrucciones y dijo que volviera si había algún enrojecimiento o hinchazón. Durante las próximas semanas, las orejas de Sophie sanaron perfectamente sin ninguna infección o problemas. La audiencia de revisión de 3 meses pasó en una mañana fría de noviembre. Todos nos sentamos en la misma sala del juzgado donde el juez había otorgado tutela temporal a tía Clara. Diego presentó un informe mostrando que mamá y papá habían asistido a todas sus clases de crianza y sesiones de terapia familiar. Habían seguido todas las reglas de visita y no habían tratado de contactarnos fuera de los horarios aprobados. El juez revisó el papeleo y nos miró sentados en la primera fila. Dijo que la tutela continuaría con tía Clara por 12 meses. Notó que nuestros viejos estaban haciendo progreso y mantuvo las visitas supervisadas en el mismo cronograma. Dijo que si mamá y papá completaban el programa completo exitosamente, podría haber una posibilidad de mayor contacto después. Luego cerró el archivo y pasó al próximo caso. Esa noche estaba en mi habitación en la casa de tía Clara guardando ropa limpia. Encontré un pizarrón de corcho vacío en el fondo del armario detrás de unos zapatos viejos. Lo llevé a mi escritorio y clavé una sola foto de mí en la práctica de fútbol. En la foto estoy sonriendo y cubierta de barro y me veo completamente como yo misma. Miré todo el espacio en blanco alrededor de esa foto sabiendo que lo que viniera después iba a ser mi elección, mi línea de tiempo, mi vida. Y ese es el cierre. Siempre trato de convertir estas historias en algo que realmente puedas llevarte. Incluso en formas pequeñas. Ojalá esta te haya dado un poco de claridad o motivación. Suscríbete así la próxima te encuentra enseguida.